Bueno, conflicto de interés, no tengo ninguno. La agenda que vamos a ver el día de hoy va a ser un pequeño caso clínico. Vamos a hablar un poco de mitos y realidades, de manejo de la diabetes en el anciano, qué tan prevalente es la diabetes en el anciano, cambios fisiológicos, patogénesis y recomendaciones en el manejo. Les presento a María, es una mujer de 73 años, tiene diabetes tipo 2 desde hace 15 años, tiene enfermedad cardiovascular previa y acude a consulta. Tiene una hemoglobina glucosilada de 7.2%, pero su hija refiere que ha estado teniendo eventos de hipoglucemia, esto es, glucosas menos de 70, 2 o 3 veces por semana. Su tratamiento actual es insulina NPH, 10 unidades en la mañana y 10 unidades en la noche. ¿Qué manejo sugiere usted para mejorar el control y evitar las hipoglucemias de María? Eh, para empezar mi plática, vamos a hablar un poco de los mitos, en donde uno de los mitos es que la alta prevalencia de diabetes en la población geriátrica es inevitable. La hiperglicemia es una condición benigna conforme avanza la edad. Eh, la reducida expectativa de vida en la población geriátrica hace irrelevante buen control y la población geriátrica no puede manejar adecuadamente su glucosa. Entonces, todos estos son mitos. Voy a presentar un poco de estadística de México. Sé que tenemos personas invitados de diferentes partes del mundo. Sin embargo, bueno, pues cabe mencionar que en México tenemos la encuesta nacional de salud en salud 2016, en donde tenemos una prevalencia, si consideramos los últimos grupos de 60 a 80 años, una sumatoria de 59.5% de la población que tiene diabetes y mujeres en hombres y una sumatoria de 84.3% de mujeres. Esto es, el hecho de que la diabetes no es muy prevalente en esta edad es falso. De hecho, la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 que se conocen o que su médico le dio el diagnóstico de diabetes se encuentra en esta población. Entonces es muy importante saber el manejo de la misma. Esta es una gráfica igual de la encuesta nacional de salud del 2012, bueno, del 2012, 2006, 2000 comparada con el 2016, en donde se puede ver que el pico de mayor prevalencia de diabetes se encuentra dentro de la población pediátrica, tanto en hombres como mujeres, y esta ha ido en incremento cuando comparamos la prevalencia en el 2000 con respecto al 2016 y las demás fechas. Es importante mencionar que en la población geriátrica, en el anciano, existen diferentes cambios fisiológicos propios de la edad. Una de ellas es la reducción de hormonas contrarreguladoras. Esta disminución en las hormonas contrarreguladoras genera mayor riesgo de hipoglucemia severa y mayor riesgo de hipoglucemia inadvertida. Así también disminuye la tasa de filtración glomerular, lo cual genera menor eliminación de insulina y siempre hay mayor riesgo de daño. También hay disminución de la actividad. Hay dificultad para que el paciente reciba medicamentos y busque ayuda cuando sea necesario. Todas estas condiciones tenemos que tener en consideración cuando manejamos un paciente con diabetes. Dentro de la patogénesis de la hiperglicemia en el anciano, sabemos que, bueno, el paciente anciano tiene otras enfermedades coexistentes. Es común la mala nutrición. Esto es muy difícil a veces estar creando una alimentación, comprar los alimentos en esta población. Hay personas que sí lo pueden hacer, pero puede ser un factor. Hay factores genéticos. Los medicamentos, conforme avanza la edad, es común que el paciente anciano reciba muchos medicamentos que pueden generar problemas con el azúcar. También es común la menor actividad física, el incremento del tejido adiposo y la disminución en la secreción de la insulina. Cabe mencionar que la hiperglicemia no es una condición benigna. ¿Por qué? Pues porque la deshidratación, infección, genera problemas de visión, problemas de cognición, movilidad y mortalidad cardiovascular. También es importante comentar que da síntomas atípicos en esta población, como es la pérdida de peso y fatiga. Es muy importante considerar dentro del envejecimiento y la diabetes
los síndromes geriátricos. En esta población hay depresión, hay deterioro cognitivo. Junto con esto se tiene que lidiar con las mismas complicaciones propias de la diabetes, la polifarmacia, el cáncer, la muerte cardiovascular, las caídas y las fracturas y también la misma discapacidad y alteración funcional del anciano. Esto es, esta población empieza a tener hipoacusia, dolor crónico, incontinencia urinaria y baja visión. Entonces, esta misma situación dificulta el manejo de la diabetes, la administración de medicamentos, la administración de insulina y la medición de la glucosa. La polifarmacia, como comentamos, es sumamente común en esta población y sabemos que los betabloqueadores bloquean hormonas contrarreguladoras y hacen mayores eventos de hipoglucemia inadvertida. El metabolismo de los fármacos también disminuye con la edad y también la polifarmacia genera interacción entre medicamentos. Esta es una revisión, un metaanálisis de la BIP y colaboradores, en donde se muestra que la polifarmacia en un paciente con diabetes tipo 2 genera mayor mortalidad. Del lado derecho de la gráfica tenemos los odds ratio, los riesgos que genera en diferentes tipos de estudios y en general se ve que el hecho de tener polifarmacia en un paciente con diabetes tipo 2 aumenta el riesgo de muerte por cualquier causa, dependiendo de los estudios, desde 1.6 hasta 4.5. La polifarmacia también en los pacientes con diabetes tipo 2 genera mayor riesgo de infarto agudo al miocardio, teniendo riesgos desde 1.96 hasta 4. También hay riesgos de eventos vasculares cerebrales y hospitalización por cualquier causa, con unos riesgos desde 1 hasta 2. Es muy importante mencionar los cambios psicológicos que suceden en el anciano. Existen cambios en el patrón nutricional. El anciano pierde dientes, entonces puede tener pérdida de dientes que dificulta la forma como mastica los alimentos. Al dificultar la masticada de los alimentos, puede tener menor consumo calórico, puede tener deficiencias vitamínicas, dificultad, bueno, también para ir al supermercado y comprar alimentos. Entonces, eso es la cuestión nutricional. Y en cuanto a los cambios psicológicos, también hay depresión. Y sabemos que la depresión se puede asociar a mayores niveles de hemoglobina glucosilada, hipoglucemia, olvido en la administración de insulina y generar cetoacidosis en esta población. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar? 1. Identificar la depresión. 2. Prevenir la hipoglucemia. Es importante no confundir hipoglucemia con depresión. 3. Hay que considerar la hemoglobina glucosilada en base al estado funcional. También es importante evitar complicaciones que disminuyan el estado funcional. Hay que recomendar tratar factores cardiovasculares como la hipertensión, la dislipidemia, aspirina ha sido muy controversial el manejo de esto y dejar de fumar. Sabemos, bueno, que la aspirina se hace como recomendación en prevención secundaria solamente. Algo muy importante en esta población es que el tratamiento debe ser individualizado. Tenemos diferentes grupos de pacientes. Por un lado, en la imagen superior izquierda, podemos tener a pacientes como Juan, que está en perfecta condición de salud, tiene una perfecta red de apoyo familiar e inclusive está corriendo maratones. Por otro lado, tenemos a Carlos en la parte inferior, donde tiene una red de apoyo social importante, pero no hace ejercicio y ya tiene algunas complicaciones como infarto, pero sin embargo sigue siendo funcional. Y por otro lado, tenemos del lado derecho a Ulises, en donde tenemos que este paciente tiene diabetes tipo 2, ya tiene amputación en ambas piernas y su estado funcional está muy alterado. Entonces, el tratamiento para cualquiera de estos tres pacientes que tienen la misma edad y tienen diabetes es diferente. Se debe de individualizar. Tenemos tres guías internacionales para manejar esto. Uno es la ADA, otro es la IDF y otro es diabetes canadiense. Las metas, dependiendo del estado de salud, van variando. Entonces, tenemos el paciente saludable, en donde se recomienda la hemoglobina glucosilada de 7.5. Y tenemos ahí catalogado como complejo intermedio,
tendremos como meta el 8 de hemoglobina glucosilada, y alguien que tiene muy mala salud y un paciente muy complicado, podemos ser hasta 8.5. Esto es en base a la ADA. La IDF más o menos maneja un rango un poquito inferior hasta 7 de hemoglobina glucosilada en pacientes que son perfectamente funcionales. Y de igual manera, diabetes Canadá divide en dos personas, en saludables y frágiles, manejando hemoglobina glucosilada de 7 a 8. Es importante, junto con el manejo de la diabetes, el manejo de la presión arterial. En esto, dependiendo de las diferentes guías, se manejan metas de 140-90, 150-90, e inclusive 130-80, y el manejo de las estatinas, en donde dependiendo de las diferentes guías se puede dejar o no. En cuanto al manejo de las glucometrías, también es importante individualizar. Si tenemos a Juan que está corriendo maratones, nuestra meta preprandial de ayuno puede ser 90-130 y antes de 90-150. Si tenemos a Carlos que tiene una vida adecuada, sin embargo hay por ahí algunas complicaciones, 90-150, 100-180. Si tenemos ahí en ya en etapa más terminal, mucho más complicado, podemos ser un poquito más amplios en nuestras metas de glucosa preprandial y antes de dormir. En cuanto a los medicamentos, existen diferentes medicamentos que el doctor Lavalle elegantemente nos presentó. En el caso de empagliflozina, bueno, tenemos empagliflozina, liraglutida, pioglitazona, canagliflozina, semaglutida y exenatide. Algo muy importante a considerar es el desenlace MACE, ¿no? Entonces, en el caso de la población anciana, tenemos evidencia de la utilidad, en este caso mayor de 65 años, de poder utilizar empagliflozina. Aquí el liraglutida, aunque la P no sea significativa, ya ha habido estudios posteriores que demuestran que sí tiene cierta seguridad cardiovascular. Entonces, empagliflozina, liraglutida, semaglutida y exenatida han sido algunos de los medicamentos que se pueden usar dependiendo del impacto en eventos cardiovasculares. Algo muy importante es que en esta población se tiene que simplificar, desintensificar tratamiento. Es muy importante considerar costos y cobertura del sistema de salud en esta población. Sabemos que muchos pueden tener su seguro de vida, otros pueden estar sin seguro de vida, sin atención médica, sin acceso a atención médica. Entonces, cuando nosotros prescribamos el medicamento, es muy importante ver cuál es la cobertura que tienen ellos. La red de apoyo, esto es, si es alguien que tiene alguna enfermera, algún familiar que lo pueda apoyar a la administración, o si el paciente está solo en la administración del medicamento, y la calidad de vida. Siendo un poquito, desglosando un poquito más, ¿qué nos dicen las guías, sobre todo el Standard of Diabetes Care del 2020, en cuanto a los medicamentos orales que podemos utilizar? Las guías nos dicen que la metformina es la primera opción. Obviamente es importante que no tenga una tasa de filtrado glomerular de 30. Hay que tener cuidado en el manejo en falla hepática y falla cardíaca, y lo que se recomienda es utilizarla a una dosis inicial de 15 gramos. Con las tiazolinedionas hay que tener cuidado, se asocia a fracturas, edema y falla cardíaca. Hay que usarlas con precaución, también hay un efecto antiaterogénico. Sulfonilureas, glibenclamida alta hipoglucemia, da un poquito menos hipoglucemia glicida, y con gliburida y los otros grupos hay que tener precaución. Repaglinida puede ser una opción cuando hay algunas intolerancias a sulfonilureas. Con respecto a insulina, hay que tener mucho cuidado en esta población con respecto a la hipoglucemia. Hay que tener cuidado cuando hay demencia y falla renal. Sin embargo, puede ser una primera opción cuando la hemoglobina glucosilada está arriba de 9, cuando hay glucosas de 250, cetonuria o una glucosa aleatoria arriba de 300. Se recomienda insulinas que sean de liberación prolongada más que cortas. Esto es, se prefiere utilizar más largina, más que insulinas que son más cortas de 12 horas, como basales de 12 horas como NPH, y las que tengan menores riesgos de hipoglucemia.
En cuanto a GLP-1, son seguros. Se ha demostrado diferentes estudios con eventos cardiovasculares dependiendo del grupo. Sí requiere cierta destreza visual, motora y cognitiva para poder aplicar la pluma. Es importante no darla en pérdida de peso inexplicable. En cuanto a los DPP-4, son seguros. Saxagliptina tiene riesgo de hospitalización por falla cardíaca, pero los demás grupos no hay ningún problema. En cuanto a SGLT2, se ha demostrado beneficio cardiovascular. Hay beneficio en falla renal y falla cardíaca. Simplemente en esta población es muy importante, como en cualquier otra, tener cuidado con las infecciones urinarias, infecciones vaginales, cetoacidosis glucémica y la pérdida de peso. Esta población tiende más a deshidratarse, entonces es muy importante que si se va a prescribir en estos, simplemente vigilar eso. Este algoritmo se encuentra, la primera vez que se publicó fue en JAMA, es de la doctora Monchi en el 2016. Posteriormente se ha compartido y la doctora ya lo compartió para que estuviera como parte del Standard of Diabetes Care del 2020 sobre cómo manejar la diabetes en esta población. La clave es la simplificación del tratamiento y el tiempo en el que se administra. Entonces, en caso dado de que esté el paciente administrándose insulina, lo primero que se tiene que hacer es pasar a glargina, en este caso si está con mixto, si está con NPH, y el horario es muy importante. En caso dado de que se esté administrando la insulina en la noche, se recomienda mucho para vigilar hipoglucemias pasar la mañana. En caso de insulina mixta, se recomienda cambiar 70% de la dosis a glargina. Recomienda la doctora y que se convierte ya en Standards of Diabetes el manejar glucosa entre 90 y 150 como una buena meta y el considerar las glucometrías. En caso de que el 50% de las glucometrías se encuentran arriba de la meta de 90 a 150, hacer incrementos de la insulina de 2 unidades. En caso de que el 50%, más de dos mediciones de glucosa estén menos de 80 miligramos por decilitro, disminuir la dosis de insulina por 2 unidades. En caso de que el paciente se encuentre con insulina precomida, preprandial, de 2 bolos, menos de 10 unidades, la recomendación es quedarse con una insulina basal. Esto es claro si la depuración de creatinina está arriba de 60 y agregar metformina. Esto es reducir lo mínimo necesario la insulina y tratar de agregar metformina. En caso dado que la dosis precomida sea mayor a 10, se trata de reducir 50% de dosis y agregar metformina. En caso de que no se pueda, continuar con la insulina de siempre. De las recomendaciones, tenemos en el anciano son 150 minutos de semana de ejercicio aeróbico. Se recomienda también resistencia moderada, ejercicios de flexibilidad, de balance, de estiramiento y de ejercicio de fuerza. En cuanto a recomendaciones nutricionales, es muy importante en esta población recordarles a los pacientes comer. Es muy común que se les olvide y esto puede generar hipoglucemias. Dar recomendaciones con respecto a cargar tabletas de glucosa, jugo para tratar las mismas. Comidas regulares, snacks, leer las etiquetas, checar las porciones equivalentes. El menú del plato es una estrategia muy sencilla que puede dar una dieta balanceada en esta población. La educación es importante pedirle al paciente que haga registros de glucosa. En esta población es muy importante que se haga el manejo de un concepto a la vez. El manejo de múltiples conceptos puede generar confusión y puede ser que tenga menor retención y mayor dificultad en el manejo. Algo muy importante es que nuestra letra de médico debe de tratar de mejorar. Es importante que las recetas se escriban con letra grande y clara. Y si de plano no tenemos muy buena letra, una opción es escribirlo en la computadora, pero que sea grande. Recuerden que en esta población tenemos pérdida de visión. Entonces, la receta clara con letra grande, con un concepto a la vez por consulta, puede ser de gran claridad. Y siempre escribir todo de manera clara. La persona mayor puede tener problemas para recordar,
Entonces es mejor que esté escrito todo. Es importante recordarle el manejo de los ojos cada año, buscar retinopatía, cataratas y glaucoma, evaluación renal a través de microalbuminuria cada año, recomendar la vacuna de influenza y neumococo, influenza cada año, neumococo cada 5, evaluación del perfil de lípidos cada 3 a 6 meses, evaluación también cada 6 meses. Es importante el cuidado de la piel, checar su presión arterial, evaluar la hemoglobina glucosilada cada 3 a 6 meses, checar el cuidado de los pies, puede ser por pediatría o en el consultorio, también hacer la exploración neurológica y vascular al menos una vez al año. Y es importante identificar la alteración cognitiva y demencia desde la primera visita y cada año en todas las personas mayores de 65 años con mental test. Es importante mencionar a los pacientes cuándo nos deben de llamar, siempre inmediatamente menos de 70 y lo antes posible en rangos de 70 a 100, más de 250 en 24 horas, más de 300 durante 2 días o glucosas indetectables en el glucómetro. En caso de que el paciente esté enfermo y vomite y tenga intolerancia a la vía oral, es importante siempre dar esa indicación de que nos estén llamando o si es un hospital público que se comuniquen al servicio. Es muy importante el cuidado al final de la vida. Al final de la vida es importante catalogar al paciente si es estable, si está en falla orgánica o si es un paciente a punto de morir. Si es un paciente estable, puede continuar con su régimen de siempre, prevenir hipoglucemia, tratar la hiperglicemia y realmente muchos autores refieren que la hemoglobina glucosilada no tiene tanta función, sino más bien el registro y identificar de hiperglucemia y hipoglucemia. Si hay falla orgánica, la clave del manejo es prevenir y tratar deshidratación y evitar hipoglucemia. Y si es un paciente que está a punto de morir, se recomienda descontinuar medicamentos orales y en diabetes tipo 1, manejar la insulina mínima para evitar hipoglucemia. Algo muy importante en esta época de pandemia es el manejo de qué recomendaciones podemos hacer ante COVID-19, ¿no? Entonces, una vez más, la doctora Monchi de Harvard hace algunas recomendaciones que lo divide en diferentes rubros. Uno, cómo accesar al sistema de salud. Entonces, lo que se recomienda en pandemia es usar telemedicina y utilizar las aplicaciones para descargar información tanto de glucómetros como microinfusora. Las personas mayores no es muy común que utilicen tecnología, pero se pueden apoyar de sus hijos y sus nietos. Otra cosa muy importante es las llamadas telefónicas se pueden agendar con estos pacientes y pedirles que lean los reportes de glucosa y en base a los reportes de glucosa hacer sugerencias de manejo. Sabemos que estos pacientes son personas vulnerables tanto por la edad como por la enfermedad, entonces son estrategias que se pueden seguir. En cuanto a los síndromes geriátricos, lo recomendable es identificar quién está en riesgo y priorizar metas. Como comentamos, simplificar tratamiento y ser un poquito más suelto en las metas. A lo mejor no buscar una hemoglobina de 7, buscar una hemoglobina de 7.5, pero que el paciente se mantenga estable. Recomendar que en caso de enfermedad se mantenga el paciente hidratado, evitar hipoglucemia y polifarmacia. En cuanto al cuidado de diabetes, recomendaciones para pandemia es retrasar al máximo los exámenes de laboratorio y hacer solamente que sea muy necesario la hemoglobina glucosilada. Es más fácil manejarlo por glucometría. Y también establecer las glucometrías lo menos necesario, solamente lo suficiente para que pueda estar con buen cuidado. Estrategias de ejercicio. Se sugiere recomendarle al paciente que realice ejercicio seguro en casa, caminar dentro de casa, hacer algunas sentadillas, tratar de mantenerse con alimentación saludable. En cuanto al estrés psicológico que genera la pandemia, se sugiere empoderar al paciente a través de tecnología. Esto es, quizás no visitar al paciente, pero sí a enseñarles a usar sus smartphones para que puedan ver a su familia, tener videoconferencias y sentir una red de apoyo. También se recomienda por las letras y las cartas. Es muy importante identificar la depresión en esta población y referirlo. Y también promover la consulta psicológica vía teléfono. En cuanto a medicamentos, si se encuentran en una institución, dar resurtimiento por 90 días,
Crear estrategias como enviar el medicamento a domicilio sin contacto o promover que el paciente acuda a través de un drive-thru donde no esté yendo tanto a la farmacia o al hospital. Es importante sugerir al paciente que siempre tenga equipo médico de respaldo, esto es, dosis de más de medicamentos, jeringas extras, tiras de glucómetro extra por cualquier eventualidad. Y finalmente, hablando un poquito sobre diabetes en el anciano, es muy importante recomendar el manejo de insulina basada aunque no coma. Puede utilizar microinfusoras o inyecciones, usar sensores. Es muy importante el apoyo del cuidador porque la administración de la insulina puede ser difícil por deterioro cognitivo. Y, y terminaré diciendo que es muy importante la educación, sobre todo para poder distinguir entre diabetes tipo 1. Sabemos que los pacientes con diabetes tipo 1 cada vez tienen mejor esperanza de vida y es muy común que puedan llegar a vivir 80, 90 años. Entonces es muy importante tanto para el personal de salud, el educador y las personas que están apoyando, que sepan que es alguien con diabetes tipo 1, que ocupa insulina, que aunque no esté comiendo, si suspende esa insulina puede llegar a... Regresando al caso clínico, María de 73 años, que tiene diabetes con hemoglobina glucosilada, que se encuentra con NPH 10 unidades en la mañana y 10 unidades en la noche. En base a esta plática, lo que yo sugiero hacer es, uno, que su meta sea un poquito más laxa, quizá un 7.58% puede ser adecuado. Reducir la insulina basal al 50% y de que a cambiar la NPH por una más estable como glargina. 10 unidades en la mañana y agregar metformina 500 miligramos en la comida, enviar a nutrición, programar ejercicio y monitorizar la glucosa 2 veces por semana y dar cita de seguimiento. En caso de pandemia, que se haga cita por videoconferencia o teléfono. Muchas gracias por su atención.